Bueno, pues vuelvo yo sobre el tema y les quería comentar que en Zafra conservamos pintura, que sepamos de momento, en dos lugares fundamentales. Aquí en este edificio, en el que desde antiguo se han conocido siempre las pinturas de la Torre del Homenaje y que se han restaurado hace unos 10 años en algunas zonas de manera muy poco afortunada, aunque como ya les decía todo es reversible y ahora les explicaré por qué, y en el convento de Santa Clara. Eso no quiere decir que no haya más pinturas, como puede ocurrirnos en Llerena. Es decir, si la restauración de los edificios se hace con criterios científicos, como se ha hecho esta restauración del Palacio Episcopal o Prioral de Llerena, pues probablemente el patrimonio de nuestra región aumente, de nuestras ciudades y de nuestra región aumente, y además conozcamos mejor otra escultura. Bien, la Torre del Homenaje, como saben, prácticamente está casi exenta del edificio, del núcleo central, que es el Alcázar, o está adosada tangencialmente a él. En esta planta del siglo XVIII se ve lo que es la cámara, que está justo al nivel en el que estamos nosotros en la actualidad. Era el archivo y por eso tiene estos huecos que ven aquí, pero en la planta alta el espacio es un espacio circular, y ese espacio, por lo menos de manera simbólica, estaba destinado a la cámara del señor del Alcázar. En todos los castillos medievales, en la Torre del Homenaje, la sala más alta estaba destinada a vivienda del señor. En el siglo XV, cuando se construye este edificio, no se construye con un carácter meramente defensivo. Es una casa señorial, es la casa de un noble, y por tanto tiene que tener una cierta apariencia, y por eso tiene el aspecto que tiene de castillo, pero en realidad no nos olvidemos que está construido en un llano y sus defensas son mínimas, ni siquiera está para la poliorcética, ni siquiera está muy desarrollada, porque se construye con ese afán residencial que va a tener desde un principio. Y piensen que a partir del siglo XVII se va a conocer en Zafra no como el Alcázar, que como se llamó en la Edad Media, sino como el Palacio. Bien, pues la Torre del Homenaje, en origen, lo que era el núcleo central en el que estamos, servía no solo para residencia del señor, sino para también toda su corte y toda la administración del Estado. De tal manera que albergaba muchísimas dependencias que ya en el siglo XVII se van a sacar a esos edificios exteriores que se van a construir alrededor. Por eso la cámara alta, la cámara de la Torre del Homenaje, se reservaba para alcoba del matrimonio. Era el espacio más apartado y por tanto les debería dar cierta privacidad. Pero debía ser muy incómodo esa sala, porque el segundo conde ya traslada su espacio a esta misma altura, a este plano en el que nosotros nos encontramos. Y concretamente está justo casi en el extremo contrario de esta sala. Es la sala dorada, que tiene esa techumbre de madera tan magníficamente conservada. Bien, pero el primer señor y la primera señora de feria utilizaron esta sala. No sabemos si realmente, pero así debería ser, si no al menos lo fue de manera simbólica. ¿Y por qué lo planteamos? Pues porque el zócalo, o arrimadero, tiene, además de los paneles de tracería mudéjar o de decoración mudéjar geométrica, que siguen, como hemos señalado, pues una serie de repertorios que se difundirían por todas partes. En Llerena lo habrán visto y lo van a ver similares, y están pintados casi 70 años después. Aparecen una serie de paneles de carácter figurativo, y esos paneles de carácter figurativo y heráldico no están puestos, y nunca, y menos en esta época, de una manera arbitraria. Hay que tener en cuenta que la casa de feria, y sobre todo Lorenzo Suárez de Figueroa y María Manuel, que son los que están enterrados en Santa Clara y que son los que construyen este edificio, pertenecen a una familia de nobles guerreros, pero también de nobles guerreros cultos. Es decir, no nos olvidemos que su padre, Gómez Suárez de Figueroa, estaba casado con una hermana del Marqués de Santillana, que a su vez estaba casado con otra hermana de Gómez Suárez de Figueroa. Eran dos hermanos con dos hermanas. Y que Lorenzo Suárez de Figueroa, su hermano Garcilaso de la Vega, era íntimo de Rodrigo Manrique, tío de Jorge Manrique. Esto parece un inciso, pero no lo es.
Lo digo para que entendamos que estamos ante unos nobles que ya no son esos nobles burdos de siglos anteriores, que se dedicaban solo a la guerra y que comían con las manos y que no disfrutaban con lo que sería la alegría de la cultura, sino todo lo contrario. Estamos ante unos nobles cultos. Y estas figuras que aparecen tienen, por tanto, un sentido, diríamos, de una trascendencia, diríamos, de tipo humanístico seguro. No olvidemos que estamos en el siglo XV. Y aunque cuando nosotros hablamos del humanismo nos estamos refiriendo a Italia, siempre pensamos en Italia, el humanismo tiene muchas vertientes. Una de ellas es la artística, y en el sentido artístico España va siempre a remolque, pero también lo va Francia y lo va Inglaterra. Estamos hablando de remolque de la creatividad artística italiana, o florentina y romana, vamos a centrarnos por ser más puntuales. Pero el humanismo como corriente intelectual se difunde por toda Europa durante el siglo XV, y el humanismo castellano en el siglo XV fue un movimiento intelectual muy importante. No se podrían entender los retratos de Santa Clara en ese sepulcro si no fuera por la cultura humanística que tienen los que lo encargaron. Y no se pueden entender estas pinturas de la Torre del Homenaje sin esa misma idea. De tal manera que los personajes que aparecen aquí están imbuidos en esa mentalidad. Vamos a hacer un recorrido por ese zócalo rápidamente, y la primer panel figurativo que aparece es este salvaje con una leyenda en el escudo que pone ave, es decir, nos está saludando, nada más entrar está saludando a los que llegan. El salvaje en la Edad Media es la antítesis del caballero. El caballero representa el honor, representa la valentía, el salvaje es lo contrario. Pero no hay que olvidar que el salvaje también puede aparecer el salvaje bueno, es decir, el que después de alguna manera es traído hacia el mundo civilizado. Bueno, pues el salvaje tiene ese sentido ahí en el principio. El siguiente panel, estoy yéndome a lo figurativo o heráldico, es un panel que no es el del señor de feria entonces, Lorenzo Suárez de Figueroa, sino el de su esposa, María Manuel. María Manuel, como saben, descendiente de la realeza, utiliza en sus armas una mano con una espada y una ala. Es Manu Ala, y de ahí viene Manuel. Y los leones, pues, aludiendo a la corona de Castilla. Y además esos paneles, bueno, ahí vamos a ver detalles de ellos, ahí tienen el heráldico, vamos a verlo un poquito más cerca, tiene una inscripción alrededor. Ese panel en concreto, que no quiero confundirme porque son todos muy parecidos, tiene en unas filasterias una inscripción que leída en el sentido de las agujas del reloj, es decir, de derecha hacia izquierda, dice: Dios de amor vence. No sé si en la anterior se ve, la ven aquí, Dios de amor vence. El Dios de amor vence, el Dios de amor se podría pensar si en otro momento en alguna cuestión de tipo religioso cristiano. Por supuesto el humanismo no es anticristiano ni mucho menos, pero podríamos pensar en el Dios de amor en Jesucristo. No, el Dios de amor que estamos hablando aquí en una cámara de los esposos es Cupido, es el Dios, estamos hablando del Cupido o Eros. Y la figura siguiente, bueno, ahí vienen los paneles, la figura siguiente que vemos aquí es una mujer, vestida con esos tocados característicos del siglo XV, y un dragón. Ahí tienen la mujer, que además con una inscripción que viene: por bien amo. Se lee en por bien amo. Y tienen el dragón. Es decir, probablemente nos esté contando de alguna forma algún tipo de poema en imágenes de carácter amoroso. Porque la siguiente ya panel, en este caso heráldico, que aparece es el escudo de los Figueroa, concretamente el segundo señor de feria, el que fuera primer conde, y tiene también repitiendo el mismo esquema, 4 filasterias en las que se escribe dos palabras latinas, toto be. En realidad, bueno, es latín un poco macarrónico, porque tendría que ser toto bi, con V además, no con B, que significa con toda la fuerza, con todo el amor, con todo el vigor, perdón.
Siguiente vemos otro panel, las armas de Figueroa, perdón, es la del Totobí, perdónenme. El siguiente es otro salvaje, aunque podría ser un fauno, si se dan cuenta, porque la parte inferior, el salvaje está lleno de cabellos, muy largo, pero es un hombre completo. Y este, si se fijan, la parte inferior no es humana. Por tanto, sería un fauno, por decirlo de alguna manera, o podría interpretarse como tal. Además de su boca, si se dan cuenta, están saliendo esas formas vegetales que decoran también los paneles a los lados, a un lado y a otro del panel. Si se dan cuenta, tienen los mismos elementos que hemos visto en Llerena. El panel, si se dan cuenta, de tipo geométrico, o de la acería, la disposición de esta especie de repisa fingida, en perspectiva, y el remate también tiene un remate a base de flores, ¿no? De pináculos floreados. Aquí tienen otro panel, en el que, el lema es Dios de amor vence. El todo no lo sabemos porque está perdido. En las restauradoras, como no leían, hicieron 4 O's que se pueden ver en la actualidad. Cuando yo lo leí antes de esa restauración no se veía bien, pero yo interpretaba, aunque entre interrogantes, todo. Ellas lo pusieron todo redondeles, como si fueran O's que se podrán, imagino, recuperar en otra restauración. Dios de amor vence todo. Siguen los paneles de lacería, perdón, o de formas geométricas reiterativas. Otro panel también geométrico bajo la ventana. Y el último vuelve a ser un panel de heráldico, hay una figura femenina, también entrelazada con hojas de cardo. Puede ser un personaje de tipo mitológico, se ve muy mal, ahora verán un detalle. Y un panel heráldico en el que pone amor de Dios es noble. Aquí tienen un detalle de esa figura femenina, que se vegetaliza en la zona inferior. Fíjense los detalles de las formas floreadas, ¿no? tan ricos, aunque en esta zona, por estar al norte, probablemente por la humedad, haya perdido alguna serie de colores y parece más casi una sanguina. Parece la pintura, aunque debió tener otro tipo de colores como el. Entre este zócalo y la parte superior, que es una cúpula, una bóveda semiesférica, hay un espacio sin ningún tipo de decoración, probablemente destinado a tener colgaduras de tela o algún tapiz, que diera un poco de mayor calidez a la estancia. Y fíjense lo sencilla que es la decoración, y solo en el centro tenía parece un anagrama, pero que se ha perdido, y por tanto solamente tiene unos trazos que evidentemente no los podemos identificar con lo que es. Simplemente señalarles que estamos ante un programa humanístico, relacionado probablemente con ese matrimonio que para los Suárez de Figueroa fue muy importante porque Lorenzo Suárez de Figueroa, el que después sería primer conde en 1460, estamos hablando que en 1435 casa con María Manuel. En esa época era un noble del más bajo escalón de la nobleza. Casarse con María Manuel, que descendía de la realeza, fue de alguna manera subir un enorme escalón dentro de la nobleza, y que culminó cuando se convirtió en noble. Por tanto, la construcción de este alcázar hay que vincularlo a ese enlace matrimonial. Ellos se casan en 1435 y se empieza a construir en 1437, es decir, 2 años después, apenas 2 años después. Y desde entonces, y desde allí se trasladan precisamente desde Villalba, que era un castillo más pequeño y más medieval, a este que, lo va a triplicar o cuadriplicar en espacio. Por tanto, una casa más adecuada para acoger a un miembro de la alta nobleza. Y estas pinturas, evidentemente, están en relación con ese matrimonio, lo mismo que todas las inscripciones y la heráldica que vemos en este mismo edificio, en la fachada, en la torre del homenaje, e incluso una fachada que pone Figueroa Manuel repartido por todas partes, como vamos a ver, o se ve también en Santa Clara, en la misma capilla mayor que construyen los dos. Las otras pinturas están en Santa Clara, concretamente unas en el claustro conventual y otras en la sala o galería de enfermas. Esta es la que se encuentra, la que conocemos actualmente del claustro. Es un retablo mural
como los que hemos estado viendo, por ejemplo, en Cala, y de carácter religioso. Estamos en un convento, evidentemente toda esa temática de tipo civil que hemos visto en el palacio o áulica no tiene nada que ver. Fíjense que en Zafra lo vamos a encontrar en edificios diversificados. No sabemos si en esta capilla que tenemos allá al fondo